Tampoco el doctor Ruy Pérez Tamayo realmente necesita presentación por parte de nosotros, por todos conocido, nuestro investigador, nuestro primer investigador honorario, maestro del querido doctor Antonio Escobedo, a quien tanto apreciamos. El doctor Ruy Pérez Tamayo es miembro del Colegio Nacional. Eso fue lo único que nos puso en su cédula, pero pues todos lo conocemos, sabemos su amplia trayectoria en la medicina en México, en la patología. Entonces, pues sin más, le vamos a pedir aquí la presencia al doctor Ruy Pérez Tamayo para que nos hable las transformaciones de la medicina en el siglo XXI. Muy buenas tardes. Déjenme decirles que yo tengo tanta hambre como ustedes. Pero una forma de combatir la obesidad es no comiendo. Por lo tanto, vamos a combatir la obesidad. En unos minutos más va a terminar esto. Yo les voy a hablar a ustedes de las transformaciones de la medicina en México. La medicina ha progresado de manera notable en nuestros tiempos, de modo que hoy es posible ya evitar la aparición de muchas enfermedades, curar otras que antes eran incurables, proporcionar alivio a muchos pacientes a los que todavía no podemos curar y evitar muchas muertes prematuras e innecesarias. Sin embargo, al mismo tiempo han surgido una serie de problemas que hacen difícil el acceso de grandes sectores de la población a la atención médica que requieren. Y yo les voy a mostrar a ustedes algunas de estas transformaciones. La siguiente, por favor, que derivé de este libro escrito por una persona que soy yo, y que acaba de aparecer, publicado por el Colegio Nacional. Perdónenme este comercial. Es un buen libro, se los recomiendo. La siguiente les muestra a ustedes las 4 transformaciones de las que les voy a hablar el día de hoy. Y la primera, la siguiente por favor, es la transformación científica. La medicina primitiva era, y sigue siendo, esencialmente mágico-religiosa. La siguiente por favor. El concepto mágico-religioso de enfermedad nos dice que la enfermedad es un fenómeno sobrenatural, causado por la pérdida del alma, como castigo divino, por la presencia de algún elemento extraño en el organismo o por una maldición o embrujo de algún curandero. La siguiente, por favor. Y aquí tienen ustedes un ejemplo contemporáneo de una hechicera que está atendiendo a una indígena de la Sierra de Puebla que le duele la cabeza. Le ha diagnosticado mal de piedra. Antes de llegar la paciente al consultorio, la curandera se puso una piedra en la boca y ahora procede en la siguiente a chuparle la piedra, ¿verdad? Una vez que hace la maniobra de chuparle la cabeza a la paciente, entonces aparta a la paciente y escupe la piedra delante de ella. Naturalmente, a la paciente se le quita el dolor de cabeza. Esta medicina era pues un fenómeno sobrenatural. Ahora bien, es interesante que en la antigüedad, y por un breve lapso de 700 años, pero antes déjenme mostrarles otra. Esta es muy buena porque vean, desafortunadamente esta revista llamada Alarma ya dejó de publicarse, pero era semanal. Yo la compraba religiosamente, todas las semanas, porque tenía una gran cantidad de información como la que ustedes ven aquí. Miren lo que le pasa a este médico. Lo embrujaron por divorciarse, Miren, le enseñaron el infernal baile de los muertos, etcétera. Era muy divertida esta revista. Les decía yo a ustedes que en la antigüedad y por un lapso de 700 años, del siglo V al siglo II después de Cristo, en Grecia y en el mundo helénico surgió una práctica médica basada en un concepto distinto de enfermedad.
En la época presocrática surgió la idea de que la enfermedad era un fenómeno natural, que no tenía nada que ver con la divinidad. Este descubrimiento, que yo considero como el más importante en toda la historia de la medicina, marcó la emergencia de la escuela hipocrática de la práctica médica. Aquí vean ustedes el concepto hipocrático. Es un fenómeno natural debido a un desequilibrio de los 4 humores del cuerpo, iniciado o propagado por múltiples causas externas, como cambios bruscos en el clima, excesos dietéticos o sexuales, miasmas y otras exhalaciones malignas. La medicina hipocrática se basó en gran parte en este concepto y culminó 7 siglos más tarde con la obra de Galeno de Pérgamo. La idea de la enfermedad, como un concepto natural se plasmó en la teoría de los humores, y esto nos dominó durante el siguiente milenio. Pero el siglo II de nuestra era se inició el colapso del Imperio Romano, surgió la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como la autoridad hegemónica, tanto religiosa como secular, en el mundo occidental. Y con ella se recuperó la idea de la enfermedad como castigo divino, pero se conservó la teoría humoral galénica, gracias a que entonces se introdujo la distinción entre la causa, o sea, la etiología de las enfermedades, y los mecanismos que la producen, o sea, la patogenia de las enfermedades. Y durante los 14 siglos siguientes, las causas de las enfermedades siguieron siendo sobrenaturales, mientras que sus mecanismos eran distintos trastornos del equilibrio de los humores del cuerpo. La siguiente les muestra Hipócrates según una idea medieval del padre de la medicina. La siguiente les muestra a su seguidor Galeno en un grabado medieval también, y en la siguiente lo vemos a Galeno haciendo experimentos de fisiología utilizando el animal experimental que él favorecía, que era el cerdo, y está siendo observado por una serie de sus contemporáneos, todos grandes personajes de la época. La transformación científica de la medicina se inicia en 1543 con la publicación del hermoso libro de Andrés Vesalio De Humani Corporis Fabrica. La siguiente, por favor. Aquí está la transformación que ya mencioné, y la siguiente, Andrés Vesalio, a los 28 años de edad. Este libro causó un gran revuelo en el mundo médico de su tiempo por 2 razones. La primera, porque en diferencia con todos sus predecesores, el libro de Vesalio no se basaba en los textos de Galeno, sino en sus propias observaciones. Vesalio abandonó la costumbre tradicional de resolver los problemas apelando a la autoridad de Galeno y lo sustituyó por el estudio personal y directo de la realidad. Y la segunda razón es que las ilustraciones de la fábrica no solo eran completamente diferentes a las usadas hasta entonces por otros autores, sino que además eran y siguen siendo bellísimas, como era de esperarse, porque se realizaron en el taller del Tiziano en Venecia. La siguiente, aquí ven ustedes a Vesalio rodeado por unos cuantos estudiantes. Cualquier semejanza con los presentes es pura coincidencia, haciendo su disección. Y vean ustedes que él está haciendo con sus propias manos, y esa es la diferencia que él contribuyó. Y la siguiente muestra cómo lo hacían los profesores de su época. Esta es la portada del libro de Mondino da Luzzi, que daba clases sentado en la cátedra, en el sillón de madera, leyendo el libro de Galeno y señalándole al prosector qué era lo que debería encontrar. Cuando no coincidía lo que el cadáver mostraba con lo que decía Galeno que debía mostrar, no había la menor duda. El equivocado era el cadáver. La transformación de la práctica de la medicina, vean ustedes la siguiente. Así eran las ilustraciones de anatomía
en la época en que se publicó el libro de Vesalio. No es un esqueleto muy atractivo. La siguiente, pero miren ustedes las figuras, algunas de los músculos en la superficie, la cara anterior del cuerpo humano, que además es anatomía viviente. Se trata no de un cadáver, sino de un sujeto, y además está en un paraje bucólico que posteriormente el neurocirujano famoso Harvey Cushing puso a caminar por el norte de Italia hasta que encontró los parajes que forman parte de las ilustraciones de Vesalio. La siguiente, aquí tienen ustedes un esqueleto según Vesalio, en donde como antecedente del famoso to be or not to be. La siguiente, por favor. Bueno, déjenme decirles algo más. La transformación de la práctica de la medicina basada en el estudio científico de las enfermedades y de las distintas medidas terapéuticas en uso no se instaló de pronto. Ha venido ocurriendo poco a poco a lo largo de los 5 siglos que nos separan de Vesalio, y todavía no está completa. Además, la medicina científica ha coexistido con otras medicinas más antiguas que ella, conocidas como tradicionales o marginadas, que incluyen a la ciencia cristiana, a los curanderos, a los espiritistas, a la homeopatía, a los brujos, a los yerberos, al niño Fidencio y a sus equivalentes, a los vendedores de piel de víbora seca, de letril, de agua de tlacote y de chiqueadores de papa para el tratamiento del cáncer, de la menopausia, del SIDA y de las enfermedades de las vías nerviosas y urinarias, como aparece en los letreros en los mercados. Esta transformación científica de la medicina fue un paso fundamental para su progreso, pues le permitió alejarse de la esfera sobrenatural y del empirismo e iniciar el largo y arduo camino de aprender a distinguir entre la realidad tal como es y las distintas imágenes que el hombre se ha hecho de ella a lo largo de toda su historia. Otro investigador que un poco menos de 100 años después publicó este libro, El Motu Cordis, de William Harvey, que contribuyó de manera fundamental porque introdujo el uso del método experimental en el estudio de la realidad, que antes solamente se hacía desde Vesalio por la anatomía. Harvey introdujo la fisiología experimental. La siguiente, por favor. Vamos con la segunda transformación, la tecnológica. Hasta fines del siglo XVIII, los médicos usaron sus 5 sentidos, nada más, para examinar a sus pacientes. Escuchaban lo que los enfermos les relataban sobre su padecimiento, oían la respuesta que daba a sus preguntas, veían y olían al enfermo y a sus secreciones, sentían su pulso, palpaban su frente y su cuello para apreciar su temperatura y su humedad, y a veces hasta buscaban ciertos puntos dolorosos en su anatomía. Las maniobras como la succión hipocrática y otras para diagnóstico físico eran excepcionales. La siguiente, aquí tienen ustedes al médico medieval utilizando la técnica diagnóstica favorita, el uroscopio. Era un frasco en el cual se depositaba la orina del paciente que podía ser examinada en ausencia del paciente. El paciente estaba en su casa y la familia llevaba la orina y el médico veía el frasco, lo agitaba, etcétera, y después, en función del sedimento y otras características físicas, daba el diagnóstico. Esto era el mecanismo para hacer los diagnósticos. Todavía en el año de 1761, a ver la siguiente, Abenbrugger, médico alemán, publicó su librito llamado Inventum Novum, en el que describió un nuevo método de exploración, le llamó percusión, pero nadie le hizo caso, hasta que Corvisart, el médico de Napoleón, lo leyó un siglo más tarde, lo utilizó, se convenció de su importancia, tradujo el texto al francés y lo publicó con comentarios 4 veces más extensos que el texto original.
La tecnología médica moderna, la que podemos caracterizar como el uso de distintos instrumentos y de diversas fuentes de energía para amplificar la percepción sensorial del médico, nació en 1816. La siguiente, por favor. Ahora sí. Con la invención del estetoscopio por Laennec. La historia de este episodio crucial en la evolución de la medicina es bien conocida, la contó el propio Laennec. Un día que este médico examinaba a una enferma joven y obesa, internada en el Hospital Necker en París con una cardiopatía desconocida, para la que ya había usado la palpación y la percusión sin ningún éxito, incapacitado para auscultar directamente a la enferma por su sexo y su obesidad, recordó entonces que el sonido atraviesa los cuerpos sólidos incrementándose. Enrolló entonces varias hojas de papel en forma de un cilindro, aplicó uno de los extremos a la región precordial de la paciente y el otro a su oído, y con esto percibió con claridad los ruidos cardíacos. Después de experimentar con varios materiales, adoptó un cilindro de madera de 30 centímetros de longitud y 4,5 de diámetro, perforado longitudinalmente en el centro, formado por 2 piezas ensamblables para facilitar su transporte. Y con este cilindro o estetoscopio, como el propio Laennec lo bautizó, hizo estudios extensos en muchos padecimientos cardiopulmonares y los correlacionó con los hallazgos de las autopsias que él mismo realizaba. Estos resultados aparecieron en su famoso Traité de la auscultación médiate, en 3 tomos, publicado en 1819. A pesar de tan modesto origen, la inauguración de la tecnología médica con el estetoscopio ya predicaba las 3 modificaciones principales que introdujo en la relación médico-paciente tradicional. La siguiente, por favor. Aquí están. Bien. La utilización de datos obtenidos por el médico sin la participación subjetiva del paciente, que hasta entonces había sido la única fuente de información que se usaba para diagnosticar. La segunda fue la interposición de un instrumento entre el médico y el paciente, que le revela al médico hechos nuevos que el enfermo desconoce y sobre los que no tiene control alguno. Y la tercera es el aumento de confianza en los datos recogidos directamente por el médico a través del instrumento y escepticismo en relación con las opiniones subjetivas y hasta con el aspecto mismo de los pacientes. Con el tiempo, estos cambios en la relación médico-paciente serían cada vez más notables, hasta transformarla en algo nuevo, una forma distinta de interacción entre el enfermo y su médico, que ahora ya no puede prescindir del apoyo de la tecnología. Hubo muchos inventos muy importantes en la evolución de la tecnología. La siguiente, aquí tienen ustedes nada más en el siglo XVIII, el estetoscopio por Laennec y luego el esfigmomanómetro, el espirómetro, el oftalmoscopio, el laringoscopio, el termómetro, los rayos X y el electrocardiógrafo fueron apareciendo en la tecnología, transformando la evolución diagnóstica. Desde luego también debemos incluir la historia de la aparición del laboratorio clínico, de análisis clínicos, que también transformó de manera irreversible la relación médico-paciente. También dentro de la tecnología diagnóstica, la endoscopía ha evolucionado muy rápidamente con el cambio de los primeros endoscopios, los gastroscopios, colonoscopios y broncoscopios. Yo me acuerdo, cuando yo era estudiante, el doctor Abraham Ayala González, profesor de gastroenterología en el Hospital General, tenía un gastroscopio y en la clase nos formó en hilera, le pasó el gastroscopio que parecía un saxofón, una cosa dura, tiesa, espantosa, se tenía que tragar aquello, y nos hizo pasar uno por uno a cada uno de los estudiantes a asomarnos para ver lo que se veía en la mucosa gástrica con el gastroscopio. Yo pasé y no vi absolutamente nada. Esto ha cambiado y en la actualidad estos tubos delgados, flexibles, fáciles de introducir, producen
pocas molestias en los pacientes e imágenes espléndidas que se registran en videos en colores y que contribuyen al diagnóstico y a la enseñanza. Fíjense que en este rápido repaso de la tecnología médica he puesto especial atención a la que facilita el diagnóstico, pero todos tenemos conciencia y experiencia de los avances tecnológicos en la terapéutica, específicamente la quirúrgica, como la cirugía cardiovascular, la neurocirugía, la otorrinolaringología, cirugía plástica, etc., así como la radioterapia, especialmente en las enfermedades neoplásicas. En todos estos casos, los aparatos le permiten hacer al médico cosas en beneficio del paciente que de otra manera sería imposible realizar. Y tomando en cuenta las contribuciones de la tecnología diagnóstica y terapéutica a la práctica de la medicina desde el tiempo del ENEC, que no hace mucho, 1816, hasta nuestros días, es indudable que la han transformado por completo. Y no parece exagerado considerarla a la tecnología como una verdadera bendición. La siguiente, les diré algo sobre la transformación social de la medicina. Desde sus inicios y hasta principios del siglo XI, la medicina fue una actividad preferentemente privada. Se ejercía en la casa del paciente o en el consultorio del médico. La palabra clínica proviene de la voz griega kliné, que significa cama. Esto indica la frecuencia con que el médico acudía al domicilio del enfermo y lo atendía mientras éste estaba acostado en su cama. La tradición empezó a modificarse con el surgimiento de los primeros hospitales. Al principio eran más bien asilos para peregrinos, gente pobre que se encontraba en camino y no tenían dónde dormir. Eran atendidos por religiosos que de este modo cumplían con el mandato de la caridad cristiana. Pronto los asilados empezaron a incluir enfermos sin recursos. No podían darse el lujo de hacerse ver por un médicus en sus casas porque no tenían ni dinero ni casa para hacerlo. Llegaban al asilo en busca de un lecho, comida y alivio para sus sufrimientos. Pasaron varios siglos antes de que los médicos incluyeran entre sus actividades la visita a los hospitales. Estos eran atendidos por monjas y clérigos sin educación médica alguna, aunque en esos tiempos era casi lo mismo, porque los conocimientos eran muy escasos y la terapéutica se limitaba a tres cosas: sangrías, purgantes y dietas, ocasionalmente brebajes o pociones que eran una mezcla de un número variable pero casi siempre enorme. La teríaca tenía 68 componentes. No fue sino hasta el siglo XVII que junto con las ciudades los hospitales empezaron a crecer, tanto en tamaño como en número, aumentando el sector de la población al que le daban servicio hasta alcanzar cifras ya significativas. Y con esto se inició la época que Ackermann diagnosticó como la medicina de hospital. No existía antes. Esta medicina clínica, o sea, la atención privada de los enfermos pudientes, ya fuera en su casa o en el consultorio del médico, siguió practicándose. En los miembros de las clases privilegiadas, en los nobles, los empresarios y las autoridades más encumbradas de la Iglesia. A fines del siglo XVIII funcionaban 48 hospitales en París. En esto se atendía a 20.341 personas, gracias a la regla de no admitir a más de 5 enfermos por cama. En esa misma época ya existían en Berlín la Charité, en Viena el Allgemeine Krankenhaus, los hospitales Guy's y St. Bartholomew's en Londres y otros muchos en esas y otras ciudades europeas. Con el inicio de la Revolución Industrial hubo una gran migración del campo a las ciudades. Los campesinos abandonaron sus tierras, se refugiaron en las ciudades en busca de mejores condiciones de trabajo y de vida, y esto aumentó la demanda de todos los servicios, incluyendo los proporcionados por los hospitales. Y con este crecimiento desmedido en el número de pacientes, la calidad de la atención médica que recibían disminuyó todavía más, creando condiciones verdaderamente trágicas en los hospitales, cuyos exiguos presupuestos eran sostenidos en gran parte por la caridad pública. El crecimiento de las ciudades
tuvo otra consecuencia social interesante, que fue el desarrollo de las distintas uniones de distintos tipos de trabajadores, como por ejemplo mineros, tejedores, sastres, boticarios, panaderos, obreros de distintas fábricas, etc. Estas sociedades profesionales protegían los derechos y los intereses de sus miembros y también cuidaban de su salud. Al principio solo como parte del espíritu solidario y por caridad cristiana, pero poco a poco se fueron organizando en forma más definida hasta conformar verdaderas sociedades mutualistas. Este movimiento fue especialmente fuerte en Alemania, en donde a partir del fracaso de la Revolución Socialista de 1848 se establecieron entonces cooperativas de carácter socialista y se enfrentaron al canciller, al príncipe von Bismarck. Este había dicho en un discurso que pronunció en 1849, dijo lo siguiente, lo cito: la inseguridad social del trabajador es la causa de que sea un peligro para el Estado. Eso dijo el canciller. Y durante toda su carrera, el canciller von Bismarck trató de arrebatarles a los socialistas la bandera de la seguridad social. Y lo logró a partir de 1883, en que se aprobaron las leyes del seguro contra los accidentes industriales y el seguro contra la enfermedad, que incluía atención maternal y funeraria. Y son las antecesoras, estas leyes, de todas las leyes de seguridad social del mundo occidental. Una ley más, la de pensiones de retiro, fue aprobada en 1899. La ley del seguro obligatorio en contra del desempleo tuvo que esperar hasta 1927 en Alemania. Aquí todavía estamos esperando. Con estas leyes, el Estado tomaba la iniciativa de proporcionar atención médica a todos los trabajadores organizados por medio de una institución a la que también contribuyen los empleadores y los empleados. Y la salud con esto adquirió carta de ciudadanía entre los derechos humanos, y su cuidado ya no dependía de la solidaridad humana o de la caridad cristiana, era una función de la sociedad administrada y subvencionada en parte por el Estado. Como los sistemas de seguridad social generan sus propios recursos, el problema no es tanto de financiamiento, sino más bien de infraestructura y de recursos humanos. Con el crecimiento demográfico general, aunado al aumento proporcionalmente mayor de la clase trabajadora, la demanda de seguridad social y de atención médica creció en forma de manera casi geométrica, yo diría neoplásica. Y debido a este crecimiento, la capacidad de los sistemas de seguridad social para proporcionar servicios médicos se vio rebasada en todos los países, que empezaron a buscar distintas soluciones al problema, dando origen a las diferentes variedades de los sistemas nacionales de salud que hoy existen en varios países europeos, como por ejemplo en Inglaterra, en Francia, en Suiza, en Alemania o España, dando origen al que prevaleció durante 75 años en la Unión Soviética y que hoy subsiste en Cuba, y dando origen al que prevaleció en los países en desarrollo como Chile, Costa Rica o México. En cambio, a través de toda su historia, los Estados Unidos siempre han rechazado cualquier sistema nacional de salud, incluyendo el que ideó Hillary Clinton y el que quiere postular Obama. No va a poder. Es importante señalar que la socialización de la medicina, cualquiera que haya sido el modelo adoptado, implica un incremento en la demanda de atención médica muy por encima del que se maneja en su ausencia en cualquier tipo de sociedad. El aumento de la clase trabajadora, debido en parte al crecimiento demográfico, en parte a la migración de la población rural y en parte al aumento en las fuentes de trabajo generadas por la industrialización, resulta en una ampliación brusca de la sociedad, que siempre sorprende a los planeadores de los servicios públicos por su inesperado tamaño. Por lo menos eso es lo que ocurrió en España cuando se estableció la seguridad social. Es lo que pasó en Chile y en la Argentina en las épocas de Allende y de Perón. Es lo que pasó en México
a partir de la década de los 60. Desde esa época, las salas de espera de los hospitales del Seguro, del ISSSTE y de otras estructuras similares estaban y están repletas de pacientes, con colas en todas las ventanillas. Los enfermos esperan semanas o hasta meses para ser internados y operados. Los médicos deben ver 30 o más pacientes por jornada de trabajo. Los laboratorios están sobrecargados y los reactivos y otros materiales son insuficientes. En los quirófanos escasean los guantes y el instrumental. En las farmacias el abastecimiento no alcanza para cubrir la demanda del público. Además, la administración está tan centralizada y es tan piramidal que las decisiones sobre cualquier asunto, importante o no, cuando finalmente llegan a su destino, ya han dejado de ser relevantes. La atmósfera que prevalece es de desánimo, de crítica, de frustración, tanto en el público como en muchos miembros de la institución. No sorprende que con frecuencia se hable de la deshumanización de la medicina y de la pérdida de muchos de los aspectos positivos de la antigua relación médico-paciente, que ya no se da en el laberinto creado por la masificación de los servicios y la burocracia correspondiente. Y finalmente, la siguiente, la transformación económica de la medicina. Voy a examinar esta revolución, esta transformación que ha afectado a la práctica médica, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero que a pesar de ser la más reciente, parece ser la más profunda y la más grave, porque pone en duda la viabilidad misma de la profesión. Es curioso que a través de toda su historia, de más de 35 siglos, la medicina nunca fue cara, nunca estuvo ausente de las clases menos privilegiadas, aunque también es cierto que su presencia era especialmente notable entre los aristócratas, los nobles y los príncipes de la Iglesia. Galeno nos dice en uno de sus libros que el médico debe cobrar de acuerdo con la fortuna del paciente, de acuerdo con la gravedad de su padecimiento y de acuerdo con lo que cobran otros médicos. Pero se sabe muy bien que en un caso famoso cobró 40 talentos de oro, lo cual era entonces y hoy una cifra astronómica. Sin embargo, sus honorarios habituales no pasaban de 3 a 5 talentos de plata, el equivalente de unos 20, 25 dólares. Sydenham cobraba 12 guineas por una consulta, al margen de que fuera en su consultorio o que él tuviera que desplazarse a caballo a través de Londres hasta la casa del enfermo. Sin embargo, después de la plaga de Londres, subió su cuota de 12 a 15 guineas, el equivalente de 10 dólares. Beniviene, un médico italiano florentino, aceptó encargarse de atender a todas las monjas de un convento, eran unas 15 hermanas, durante todo un año, a cambio de un cerdo bien cebado. Pero él era un hombre rico, no necesitaba cobrar por sus servicios. Sir Astley Cooper, el famoso cirujano inglés, no sé cuánto cobraba por operación, pero sí sabemos que acumuló una enorme fortuna y cuando el rey Carlos I cayó en desgracia, le ofreció obsequiarle 1 millón de libras esterlinas, que el monarca no aceptó, por fortuna, porque poco tiempo después le cortaron la cabeza. Como el primer cirujano del rey Enrique III, Ambroise Paré, el cirujano francés, tenía asignado un sueldo de 666 libras al año, mientras que Marc Miron, que era el primer médico del monarca francés, ganaba solo 100 libras al año. Los cirujanos siempre han cobrado más que los médicos. No he podido encontrar cuánto cobraba Laennec por consulta, pero en cambio Ludwig Traube, su contemporáneo en Alemania, recibía 1 marco por consulta y 2 marcos por visita médica. Un médico mexicano de los años 20 que ejercía en Monterrey cobraba 2 pesos 50 por consulta. Pero si el paciente era rico, siguiendo la máxima galénica, le subía la consulta a 5 pesos. Esto era lo que pagaba don Francisco I. Madero,
al doctor Enrique Monfort, quien ejercía en Monterrey y era su médico. Podemos decir, pues, que en general los cirujanos siempre han cobrado más por su trabajo que los internistas. Parece que trabajar con las manos es más difícil que trabajar con el cerebro. A lo largo de toda la historia, los aspectos económicos nunca representaron un obstáculo grave para que el público de todas clases sociales tuviera acceso a la atención médica cuando la necesitaba. La medicina empezó a transformarse en un artículo de lujo, cuando dejó de ser un servicio y empezó a convertirse en un negocio. O sea, cuando los empresarios descubrieron que la humanidad doliente es un mercado inmenso, que está formado por toda la especie humana, Homo sapiens. Está totalmente abierta a la explotación comercial. Ignoro cuándo ocurrió este nefasto descubrimiento, pero como creo que fue en mis tiempos, le asignaré el año de 1950. En esa época empezó a ponerse de moda viajar a ciertas clínicas en los Estados Unidos, en Texas, en Nueva Orleans o en Rochester. En Rochester, Nueva York, no, todavía no estaba Minnesota, para hacerse un chequeo. También se introdujo el anglicismo, el chequeo. Este consistía en una brevísima historia clínica, un electro, una placa posterior anterior de tórax y una batería breve de exámenes de laboratorio. El episodio costaba una fortuna, de que la mitad o más era el viaje y la estancia en el hotel. Y aunque el resultado no garantizaba un estado aceptable de salud, en cambio establecía al usuario como miembro de un club, en los que ya se habían hecho el chequeo. Además, con el crecimiento de la tecnología diagnóstica y terapéutica, cada vez se hizo más conveniente hospitalizar a los pacientes, no solo para su tratamiento, sino también para su diagnóstico. Resultaba difícil y más costoso atenderse en la casa. Las instituciones de seguridad social construyeron grandes hospitales para atender a las masas de asegurados, y la iniciativa privada invadió el campo de la medicina hospitalaria, conservando su interés primario en la multiplicación del capital invertido. Este desarrollo es lamentable en los países desarrollados, cuya economía se basa en la abundancia, pero en ellos es explicable, o era explicable, porque su riqueza daba para eso. Pero su existencia en los países subdesarrollados no solo es absurda, sino suicida, porque nuestra economía se basa en la pobreza y no poseemos recursos para sustentar tal organización. Sin embargo, todos somos testigos de que la medicina se ha hecho cada vez más cara, al grado que la mayor parte de la población no tiene recursos para pagarla. Los precios de una sustitución de cadera, o del manejo de una neumonía atípica, o de un cáncer mamario, o de un trasplante de médula ósea en un leucémico, son verdaderamente estratosféricos, tanto en la medicina social como en la privada. Y su magnitud subraya ese aspecto tan real y tan negativo de la medicina contemporánea, que es que hay que ser rico para enfermarse y tener la atención médica necesaria. Ya voy a terminar. Voy a decir dos palabras acerca del futuro de la práctica médica. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de la práctica médica en nuestro país? ¿Estamos condenados a seguir el desarrollo comercial de la medicina de los países desarrollados, sobre todo el de los Estados Unidos? ¿De veras creemos que este es el modelo de medicina el que nos conviene a los países pobres? Su tecnología es fabulosa. Ha transformado a la medicina en una ciencia de creciente efectividad y le promete mayores avances en el futuro. Pero tiene problemas muy graves de accesibilidad, que aunque en teoría deberían haberse evitado por medio del sistema de seguridad social, en la práctica eso no ocurre. Dentro del modelo neoliberal de la economía tan en boga en los países pobres, el sistema de seguridad social del Estado naufraga. Y la medicina, al igual que otras esferas de la sociedad civil, como la educación, la propiedad de los medios de producción y los bancos, se privatizan y quedan sometidos a una economía de mercado, en donde lo que reina son los aspectos de eficiencia y costo-beneficio,
a los que se sacrifican tanto el bienestar social como el bienestar individual. Bueno, para el sector desprotegido de la sociedad, los programas de apoyo incluyen salud y educación gratuitas, siguiendo diferentes modelos que se desarrollan hasta donde alcanzan los recursos del Estado, que desde luego son insuficientes para una cobertura total. Y para empeorar la situación, este sector marginado de la sociedad es también el que muestra el mayor crecimiento demográfico, que siempre acaba por ganarle la carrera a los esfuerzos más bien intencionados de las autoridades por proporcionar los servicios básicos de calidad. Para la clase media, la que sí tiene trabajo y que contribuye con su esfuerzo a que el país camine, la opción médica actual, que se está transformando rápidamente en privada, también se está haciendo prohibitiva desde un punto de vista económico. La tecnología diagnóstica y terapéutica, manejada como negocio por los fabricantes de los aparatos y por las instituciones que los adquieren y utilizan, la hospitalización, indispensable para realizar muchas de las maravillosas exploraciones diagnósticas y operaciones quirúrgicas, también se está convirtiendo en una empresa privada cuyo objetivo principal es el lucro. Las compañías químico-farmacéuticas que proveen medicinas, sueros, jeringas, reactivos y equipos para exámenes de laboratorio clínico no están manejadas por hermanitas de la caridad. También tienen sus accionistas y sus consejos de administración animados principalmente del deseo de multiplicar sus inversiones. En fin, lo que ha hecho que la medicina se encarezca en forma monstruosa es que ya no se le considera como un servicio, sino más bien como un negocio, uno de los más rentables que existen porque tiene un mercado inmenso y cautivo. No he mencionado las remuneraciones de los médicos porque creo que como regla forman una fracción menor de los gastos incurridos por cualquier problema serio de salud que requiera hospitalización. Este encarecimiento de la medicina es un fenómeno internacional que afecta en mayor o menor grado a todos los países, especialmente de Occidente, pero en algunos de ellos ya se han tomado medidas para evitar que el costo excesivo sea pagado por el ciudadano común y corriente, que no cuenta con este tipo de fondos. Por ejemplo, en Alemania y en los países nórdicos, los servicios médicos son una prestación social a la que tienen derecho todos los ciudadanos, incluyendo a los turistas, como me pasó a mí en Alemania, donde necesité médicos y no me costó ni un marco. El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra ha conservado los beneficios de la práctica privada de la medicina y se encarga de sufragar los gastos mayores de cualquier atención médica. La Seguridad Social en España también alivia a los enfermos de buena parte de los costos de sus estudios y tratamientos, y algo semejante ya ocurre en Portugal. En cambio, en los países pobres, mientras los sistemas de seguridad social se encuentran en crisis, se inician ya los primeros pasos para su privatización. La medicina privada aumenta su cobertura entre las clases pudientes y las clases medias y pobres se encuentran cada vez más desprotegidas. El problema central al que se enfrenta la medicina en los países pobres es su accesibilidad, que se dificulta por la combinación de los dos factores ya mencionados, el crecimiento en la demanda y el elevado costo de los servicios. La estructura actual de los sistemas de atención médica para los distintos sectores de la población no ha podido evitar la crisis contemporánea de la práctica de la medicina. De hecho, más bien parece haber coadyuvado a precipitarla. Es indispensable, pues, realizar un análisis objetivo y crítico de los sistemas mencionados, identificar los defectos y los errores y eliminarlos hasta donde se pueda, sin temer que al final surgiera una necesidad de cambiarlos por completo por otros menos viciados y con mayores probabilidades de desempeñar la función que les corresponde. Y de este análisis también debería surgir una legislación que regule y limite la comercialización de la medicina sin interferir con el libre ejercicio de la profesión, de modo que detenga su transformación progresiva en un negocio para enriquecer a unos cuantos y vuelva a ser un servicio para toda la sociedad. Aquí termina mi sermón
Muchas gracias por su atención.